Capítulo 11, Carrera de obstáculos. Luffy impresiona a todos, por fin el día más esperado por Luffy había llegado. La mañana del festival deportivo ya era una realidad, habían pasado 2 semanas para que el ansiado día llegara, pero por fin la espera había terminado. En el departamento de Luffy y Yamato se podía ver al joven del sombrero de paja alistándose lo antes posible para poder ir temprano a Waka. ¿Llevas tu sombrero?, diría Yamato a su amigo. Sí, comentó Luffy mientras se ponía sus zapatos. ¿Tu mochila?, diría otra vez Yamato. Sí, Yamato, descuida, llevo todo, diría a punto de irse Luffy. De acuerdo, te deseo mucha suerte Luffy, diría Yamato mientras le sonreía a Luffy. Gracias, cuídate, nos vemos luego Yamato, diría el Mugiwara. Acto seguido el pirata se marchó del lugar rumbo a su academia, mientras que en el camino se lo veía comer carne como de costumbre. Una vez llegó a la academia, él y sus compañeros fueron llevados al sitio donde se realizaría el festival deportivo, tratándose ni más ni menos que de un inmenso estadio. ¡Wow! Es muy grande, diría Mina mientras eran llevados adentro del estadio. Es casi como si fuera un coliseo, diría Toru caminando con sus compañeros. Es como el coliseo de Dressrosa, pensó Luffy caminando con el uniforme deportivo de la UA pero llevando también su sombrero. ¿Sabes que hay personas que critican a la UA por celebrar el festival de este año?, diría una alumno extra que también pasaba por ahí. Si lo escuché en las noticias de esta mañana, los critican por celebrarlo luego del ataque de villanos, diría otro alumno más. ¿Crees que haya sido una buena idea?, diría una alumna extra. No lo sé, pero quizás haya sido lo mejor. Digo, así la UA dejaría ver que su sistema de manejo de crisis es excepcional, aunque eso es solo mi opinión, diría otro alumno más. Aquella conversación fue escucha por Luffy, quien solo prestó atención a lo dicho por aquellos jóvenes. El pirata de sombrero de paja no sabía qué opinar al respecto de eso, él solo quería competir y divertirse en el festival, nada más, no le importaba la opinión pública de los medios hacia la UA o cosas así. Lo único que quería hacer era competir y divertirse en el festival. Cuando por fin llegaron adentro del estadio, Luffy notó una inmensa multitud, los cuales se trataron ni más ni menos que de los espectadores, los cuales no tardaron en dar gritos de ánimos. Hay mucha gente, diría Izuku muy nervioso. Todos nos ven, qué miedo, diría Uraraka con un poco de pena. Todo el país nos mirará ahora, diría Lida viendo a la gente. Vaya, sí que hay mucha gente, dijo Luffy viendo a toda la gente. ¿No te sientes nervioso Luffy?, diría Izuku viendo a su amigo. No, la verdad no, comentó Luffy con calma. Debes saberlo, yo siento que podría desmayarme en cualquier momento, diría Izuku con algo de nerviosismo. Si te desmayas ahora no podrás competir en el festival, procura no hacerlo. Quiero ver tu pelea con esa chica de pelo bicolor, diría Luffy yéndose de ahí. El pirata dejó a su amigo de cabello verde pensando un poco lo que le había dicho. Resulta que antes de que el festival deportivo tuvieron una declaración de guerra de las otras clases hacia ellos, y por si fuera poco, Shouka Todoroki, una compañera de su clase, le declaró la guerra personalmente a Izuku. En lugar de sentirse intimidado, el peliverde aceptó aquella declaración de guerra, mencionando que también iba a esforzarse. Luffy por su lado no tomó importancia de la declaración de guerra a su clase, pues no es que fuera arrogante, pero sabía que ellos podían arreglárselas, no por nada estudiaban para ser héroes. Lo que sí le emocionó fue la declaración de guerra de Shouka a Izuku, pues se imaginaba una pelea épica entre ambos, lo cual lo emocionó bastante. Muy bien, todos reúnanse, es hora del juramento, diría Nemuri mientras se presentaba a los alumnos. Oye Izuku, ¿por qué esa mujer tiene ese traje tan raro?, diría Luffy de forma inocente. ¿Cómo no la conoces? Ella es Minai, la heroína para mayores de 18, diría Izuku con una leve sonrojo al explicarle a Luffy algo que le daba pena. Yo tengo 19 pero Izuku tiene 16, entonces ¿cómo la conoces y dice que es para mayores de 18? Se preguntó inocentemente a sí mismo Luffy. Por cierto, ¿quién va a dar el discurso?, diría Kaminari. Katsuki Bakugou, pasa al frente por favor, diría Nemuri al joven, quien empezó a caminar hacia ella. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a suceder?, diría Luffy mientras tenía un dedo en su nariz. ¿No tienes idea Luffy?, comentaron algunos de sus compañeros al mismo tiempo. Todos los alumnos de la clase 1A así como la 1B y las otras clases estuvieron expectantes ante lo que diría Bakugou, quien solo mencionó que sería el número 1 en el festival. Bueno, al menos quiere ganar, diría Luffy con simpleza. Típico de Kacchan, diría Izuku viendo a su compañera regresar con los demás. Eso fue muy arrogante Bakugou. Ahora los demás alumnos nos odian más Bakugou, diría Kirishima. Lo único que importa ahora es llegar a la cima. Si no puedes entender eso no deberías estar aquí en primer lugar, diría Katsuki con simpleza. Luego de eso Nemuri explicó el primer juego del festival, tratándose ni más ni menos que de una carrera de obstáculos, siendo el único objetivo llegar a la meta.
se podían usar los quirks dentro de la pista hacia como cualquier otra cosa siempre y cuando se encontraran dentro de la pista. Luego de la explicación todos los alumnos se fueron directo donde se realizarían las pruebas. Oye Izuku, diría Luffy mientras se estiraba sonriendo algo emocionado, mande. Diría Izuku viendo a Luffy, suerte, espero podamos avanzar a la siguiente prueba, diría Luffy a su amigo, tú también mucha suerte, yo también espero que pases Luffy-san, dijo Izuku sonriendo a su amigo, en sus marcas, diría Nemuri mientras veía a todos los alumnos en la pista de salida, listos. La tensión era demasiado grande, Izuku estaba algo serio, Shouka estaba preparando su kirk al igual que otros alumnos y Luffy por su parte estaba pensando en carne. Fuer. Diría Nemuri. Punto de empezar la carrera, una vez Nemuri dijo fuera de inmediato Shouka usó de inmediato su hielo para dejar atrapados a los demás mientras se adelantaba, grata fue su sorpresa al ver a Luffy con el hielo de su cuerpo derritiéndose. Poco a poco su piel se tornó de un color rosado además de que mucho vapor salía de él mientras se tenía su mirada baja. Gearse con. Diría Luffy alzando su mirada estando serio, acto seguido después de eso Luffy salió corriendo a toda velocidad mientras los demás seguían atrapados en el hielo. La velocidad de Luffy era tanta que estaba por alcanzar a Shouka, quien se molestó un poco al verlo acercarse. Tal parece que Midori ya no es mi único problema, diría Shouka corriendo más rápido, su control de hielo es fuerte, pero no tanto como el de ese tipo de la marina, pensó Luffy recordando al ex almirante Aokiji, poco a poco el pirata usando la Gear 2 estaba por acercarse a la chica bicolor la cual tampoco baja la velocidad pues seguía corriendo muy rápido. ¿Pero qué es esto? El estudiante de la clase 1 Amonkey de Luffy salió a toda velocidad y está a punto de alcanzar a la señorita Todoroki. Diría Present Might viendo toda la carrera, impresionante, diría Aizawa de forma calmada viendo a sus dos alumnos correr por su parte Luffy y Shouka llegaran a un lugar donde de la pista donde se toparon a cientos de robots de 0 puntos los cuales Luffy no conocía. ¡Wow! Robots gigantes. Esto es genial, diría Luffy sonriendo animado, el chico miró como Shouka congeló a algunos robots y siguió corriendo volviendo a dejar atrás. Rayos me rebaso en tan solo un instante, diría Luffy mientras ahora miraba como un robot iba a atacarlo, el robot trató de darle un golpe a Luffy pero el sombrero de paja se había movido a gran velocidad estando ahora arriba de uno de los robots para luego darle un fuerte golpe. Impresionante. El estudiante Luffy de la clase 1 acaba de hacer pedazos a uno de los robots de 0 puntos. Aizawa ¿qué le enseñaste a ese chico? Diría Present Might muy animado, yo no le enseñé nada de eso, diría Aizawa de forma calmada la gente no tardó en gritar animada y eufórica al ver como Luffy derrotó al 0 puntos llamando un poco la atención de algunos héroes que veían el festival. De regreso con Luffy, el Mugiwara salió corriendo detrás de Shouka mientras los demás trataban de siquiera esquivar a los 0 puntos los cuales empezaron a atacarlos. Luffy por su lado observó cómo Shouka cruzan a un abismo usando sus poderes de hielo. Wow, Shouka es impresionante, diría Luffy viéndola cruzar el abismo sin problemas para luego desactivar la Gear 2 de su cuerpo. El pirata escuchó pisadas detrás suyo dándose cuenta que sus compañeros ya estaban cerca por lo que tomó una decisión. Luffy se lanzó al abismo dejando atónitos a todos quienes no entendía el actuar de Luffy, quien se agarró con fuerza de las estructuras de rocas para no caer empezó a estirarse con fuerza hacia abajo para luego gritar, Gomu Gomu no. Gritó Luffy mientras salía disparado con fuerza hacia arriba, una vez salió disparado al cielo el Mugiwara estiró sus brazos volviendo a agarrarse de las múltiples estructuras de piedra que habían por todo el abismo bazooka. Gritó Luffy saliendo disparado hacia adelante con tanta velocidad que había cruzado el abismo, todos se quedaron sin palabras otra vez, Luffy estaba impresionando no solo a la gente sino también a los héroes sus compañeros y a los alumnos de otras clases. Impresionante. Luffy acaba de cruzar el abismo como si de una resortera se tratara. Nuevamente va tras Shouka. Diría Present Might viendo a Luffy volver a correr, es muy creativo, diría Aizawa viendo lo que hizo Luffy nuevamente Luffy activó la Gear 2 volviendo a empezar a correr a toda velocidad tratando de alcanzar a Shouka quien había llegado al campo de minas la cual era la última prueba de la carrera de obstáculos. Maldición, diría Shouka en el campo de minas viendo de reojo al Mugiwara, campo minado, diría Luffy leyendo el cartel, no sé qué sea pero ya que, diría Luffy empezando a caminar por el campo, al dar el primer paso se activó una mina y luego otra y otra y otra más mientras Luffy usando la Gear 2 corría en múltiples direcciones tratando de escapar de las explosiones en una escena muy cómica. ¿Qué rayos hace?
comentó Shouka mientras lo miraba de reojo, aún caminando con cuidado por el campo de minado. Poco a poco más y más alumnos llegaron cayéndoles unas gotas de sudor en sus cabezas al ver lo que le pasaba a Luffy. Rápidamente muchos prefirieron no perder el tiempo, empezando a tratar de pasar el campo minado, entre ellos Bakugou, el cual se impulsaba con sus explosiones hacia adelante, ahora disputándose el primer puesto con Shouka. Izuku por otro lado empezó a apilar las minas con una placa de metal de uno de los 0 puntos, y al reunirlas todas se preparó para llevar a cabo su plan. Luffy por su lado comenzó a correr hacia adelante, mientras usaba la Gear-2 revesando sin querer a Shouka y Bakugou, los cuales, al verlo, no perdieron el tiempo y fueron tras él. Al mismo instante Izuku se lanzó encima de la placa mental contra las minas, saliendo disparado al cielo, volviendo a sorprender a todos los espectadores. El peliverde gracias a eso alcanzó a Bakugou y Shouka, quien estaba a poco de alcanzar a Luffy, pero en una jugada magistral Izuku volvió a hacer lo mismo de antes, explotando una mina contra la placa de mental, volviendo a ganar ventaja superando a Shouka y Bakugou. Luffy por su lado ya había cruzado todo el campo minado, pero seguía corriendo hacia la meta muy sorprendido, mientras detrás suyo venía Izuku y detrás de este Shouka y Bakugou. ¿En qué momento pase todo el campo?, pensó sorprendido Luffy mientras seguía corriendo hacia la meta con Izuku detrás suyo. Tanto Luffy como Izuku estaban a pocos metros de la meta, la euforia por el ver al ganador era grande, el público estaba expectante cuando de inmediato todos vieron al ganador cruzar la meta. El ganador es... diría Nemuri a punto de nombras al ganador. Eso estuvo cerca, pensé que iba a perder, faltó poco, diría cierto Mugiwara mientras miraba al frente sonriendo. El ganador es el estudiante de la clase 1 Amokeide, Luffy. Gritó Present Might con fuerza. Los gritos de la gente no se hicieron esperar, la carrera había sido muy emocionante, y eso que apenas era la primera prueba del festival deportivo. Luffy por otro lado estaba sonriendo tranquilamente viendo cómo Izuku era el segundo lugar, Shouka el tercero y Bakugou el cuarto. Veo que ya llegaron, diría Luffy para acercarse a Izuku. Me da gusto que hayamos pasado los dos a la siguiente fase. ¿En serio?, dijo Luffy sonriendo. A mí también me da gusto, jejeje, dijo Izuku mientras jadeaba del cansancio. Luffy le extendió la mano a su amigo para que se levantara y él con gusto la aceptó, lo cual causó cierta reacción de alegría en Nemuri al ver una actitud tan deportiva y juvenil en Luffy, quien solo se confundió al igual que Izuku al ver eso. Eso mocoso es muy genial, Yamato, en serio se ve que es muy fuerte, diría Mirko comiendo una zanahoria viendo una pantalla. Sí lo sé, así es Luffy, alguien muy genial y fuerte, comentó Yamato sonriendo algo animada mientras miraba la pantalla. ¿Crees que gane el festival?, diría Mirko a su compañera mientras la miraba con una zanahoria en su boca. Sí, lo creo perfectamente, Luffy ganará el festival deportivo, diría Yamato muy decidida. Capítulo 12, Batalla de Caballería. Luffy vale 10 millones de puntos. Después de que se viera al ganador del primer juego del festival, todos los alumnos estaban reunidos frente a Nemuri, la cual están a punto de decir cuál sería la siguiente prueba. Al igual que en el anime original, se trató de una batalla de caballería. El primer lugar se trataba claramente de Luffy, quien valía 10 millones de puntos. Luffy sintió múltiples miradas intimidantes en él. ¿Qué les pasa? ¿Tengo algo en mi casa? La actitud tan despreocupada de Luffy causa gota de sudor en sus compañeros y otros chicos, los cuales no podían entender cómo es que el chico parecía muy despreocupado. Ahora que lo pienso, si valgo 10 millones de puntos, quizás no tenga que hacer nada y solo evitar que me quiten mis puntos. Bueno, eso parece fácil pero muy aburrido, pensó Luffy de forma tranquila. Muy bien, tienen 15 minutos para formar equipos de 2 a 4 personas, mucha suerte en la competencia, dijo Nemuri sonriendo. Después de eso los alumnos comenzaron a formar equipos entre ellos, cosa que vio Luffy, el cual se acercó a unos alumnos extra para ver si podían ser equipos. ¿Quieres estar en mi equipo?, diría Luffy al alumno. Lo siento pero ya me uní a uno, diría yéndose ahí. Está bien. Oye, ¿tú quieres estar en mi equipo?, diría Luffy viendo a una alumna que iba pasando. Él es el que vale 10 millones de puntos, pensó viendo a Luffy. Y bien, ¿quieres unirte a mi equipo?, diría Luffy sonriéndole. Perdón, pero ya me uní a uno, diría yéndose de ahí la chica. De acuerdo, diría Luffy, el cual miró a otro alumno pasar a su lado. Oye, ¿quieres estar en mi equipo? Así pues, Luffy estuvo por 10 minutos buscando compañeros con las cuales poder formar equipos para la batalla de caballería sin éxito aparente. Esto es imposible, nadie quiere unirse a mí, diría Luffy, quien se sentó en el suelo y su estómago sonó, y para colmo tentó hambre. Luffy-san, dijo Izuku acercándose a él con Uraraka, ¿quieres hacer equipo con nosotros? ¿Lo dices en verdad?,
Dijo Luffy sonriendo emocionado, claro, somos amigos, ¿no? Dijo Izuku sonriéndole, jejeje es verdad, diría Luffy riendo un poco, ¿tienes algún plan Deku? Luffy, San vale 10 millones de puntos, todos irán por él, diría Uraraka viendo a su amigo Peliverde, yo creo que solo debemos evitar que nos roben los puntos y problema resuelto, ¿no? Dijo Luffy con simpleza, aunque fuera Azi, tenemos en la mira a todos, creo que debemos idear una buena estrategia si es que queremos pasar a la siguiente ronda, diría Izuku de forma analítica, los planes no son lo mío, mis acciones dicen más que mis palabras, dijo Luffy sonriendo, eso explica muchas cosas, pensó Uraraka viendo a Luffy calmada, bien, mi estrategia es la siguiente, Luffy, San tú serás el jinete, Uraraka y yo seremos los caballos aunque nos falte una persona podemos usar el don de Uraraka para hacerte más ligero, diría Izuku a su amigo, ¿qué poder tienes tú? Diría Luffy a Uraraka puedes quitarte la gravedad de las cosas, eso incluye también a las personas, diría Uraraka al Mugiwara, Sugori. Eso es impresionante, diría Luffy sonriendo como un niño pequeño a su compañera, jejeje no es para tanto, además si lo uso mucho me da dolor de estómago y vomitón, diría Uraraka a Luffy algo apenada, por cierto, ¿cuál es exactamente tu don Luffy? Pues soy un hombre de goma, diría con simpleza Luffy, también eres el quinto emperador del nuevo mundo no mames Luffy XD a ver, diría Uraraka jalando una oreja de Luffy la cual se estiró, impresionante Luffy, puede que sí podamos pasar a la siguiente prueba sin la necesidad de pelear, ¿tú qué piensas Deku? Diría la castaña viendo a su amigo, puede que tengas razón pero, recordando a Kachan y Shouka, habrá quienes estarán dispuestos a dar todo de sí para ganarnos, por lo que no debemos bajar la guardia aún con un don como el de Luffy, sano el tuyo nada nos garantiza al 100% que podremos pasar, diría Izuku de forma seria, supongo que tienes razón, Bakugou y Todoroki se vean realmente molestos por perder en la carrera con Luffy, así que debe ser obvio que irán tras él, diría Uraraka viendo a Luffy, no entiendo muy bien del todo lo que hablan, pensó Luffy con simpleza viéndolos tranquilos mientras sentía varias miradas en él, queda poco tiempo y aún nos falta una persona para el equipo, ¿qué hacemos Deku? Diría Uraraka viendo a su amigo, sé perfectamente quién podría ayudarnos, diría Izuku mientras miraba de reojo a uno de sus compañeros de clase, 15 minutos después todos los alumnos estaban listos para el inicio de la competencia de caballería, entre ellos claramente se encontraba el sombrero de paja el cual estaba como el jinete del equipo, mientras que Uraraka, Izuku y Tokoyami eran los caballos. Esta situación se me hace familiar, pensó Luffy mientras miraba a todos los equipos, muchas gracias por unirte a nosotros a pesar de las dificultades Tokoyami, diría Izuku a su compañero, no hay problema solo hay que proteger los puntos, mi Dark Shadow puede servirle como defensa, diría Tokoyami a sus compañeros, muy bien jóvenes estudiantes que comience la batalla de caballería. Dijo Nemuri quien dio comienzo a la competencia, de inmediato el equipo de Luffy fue rodeado por los demás buscando claramente los 10 millones de puntos. ¿Cómo escapamos de eso? Diría Uraraka al ver que venía por ellos, corriendo. Diría Tokoyami empezó a correr al igual que sus compañeros los cuales sujetaban a Luffy, no dejes que te quiten la cinta, diría Izuku viendo a Luffy, de acuerdo. Dijo Luffy mientras se ponía algo serio, de puro milagro el equipo Mugiwara logró escapar por un punto ciego de los equipos que los habían rodeado. Antes de siquiera alejarse lograron esquivar justo a tiempo al equipo de Bakugou quien casi agarra la cinta de la cabeza de Luffy quien lo esquivó sin problemas molestando a Bakugou. ¡Qué cerca! Rápido debemos alejarnos más. Diría Uraraka viendo eso, tenemos problemas chicos, diría Tokoyami viendo al frente, cuando el equipo se detuvo miró que delante suyo se encontraban el equipo de Shouka, quien miraba fijamente a Luffy el cual solo la miró calmado. ¿Qué hacemos ahora? Diría Tokoyami mientras miraba a Izuku, debemos tener cuidado de Todoroki, su equipo es conformado por Lida Caminar y Momo, no son poca cosa, dijo Izuku a su compañero, ¿escapamos entonces? Diría Uraraka a Izuku, me niego. Dijo Luffy decidió sorprendiendo a sus compañeros, pero Luffy-san, diría Izuku siendo interrumpido, ¿qué ganamos con hacer eso? Se supone que todos se están esforzando para ganar, le reclamó Luffy a Izuku, si solo escapamos sin competir como los demás, no seríamos más que cobardes Izuku. Luffy-san entiendo tu punto pero solo debemos proteger los puntos, nos arriesgamos mucho si competimos contra los demás, diría Izuku viendo a su amigo, me da igual. Diría Luffy de forma egoísta, todos ellos están compitiendo para ganar, nosotros solo no queremos arriesgarnos a perder, son cosas diferentes, sonríe de forma decidida mientras ve a sus amigos, tenemos suerte de que esto sea en equipo. ¿Por qué lo dices?
diría Tokoyami mientras el equipo de Shouka aún los miraba. De repente el equipo de Shouka se comenzó a mover hacia ellos mientras algo de hielo cubrió una barea de metal la cual era sostenida por la bicolor, quien miraba fijamente al sombrero de paja. No permitiré que nadie se mete con mis nakamas, diría Luffy mientras su antebrazo era cubierto con Aki para ver directamente a Shouka también. Tokoyami, debemos movernos ahora, diría Izuku a sus compañeros. ¿Hacia qué dirección? Diría Tokoyami viéndolo. Vamos hacia adelante, diría Luffy mientras miraba a la bicolor acercarse más y más. Claramente la mayoría de sus compañeros de equipo dudaron ante lo dicho por Luffy, pero al ver que más equipos se acercaban tuvieron que correr hacia adelante viendo como Shouka también estaba cerca de ellos. Luffy-san, protege la cinta, diría Izuku con el ceño fruncido mientras corría. ¡Ay Dios!, diría Uraraka cerrando sus ojos mientras corrían hacia Shouka. Ambos equipos se encararon frente. Shouka trató de usar aquella vara de metal contra Luffy, quien usó su antebrazo para romper aquella vara sorprendiendo a Shouka. Me quedaré con esto, diría Luffy queriendo tomar la cinta de Shouka. Maldición, pensó Shouka activando inconscientemente su fuego para protegerse de Luffy. En ese momento el equipo de Luffy siguió de largo dejando atrás a equipo de Shouka. La bicolor tenía un rostro de shock no solo por activar su Kirk, sino porque la cinta de su cabeza ya no estaba. ¿Qué?, diría Lida viendo eso. Pero ¿cómo fue posible?, diría Kaminari. ¿En qué momento pasó?, dijo Momo sorprendida. Maldito, diría Shouka viendo de reojo a Luffy. Por su parte el Mugiwara sonreís mientras su sombrero tapaba sus ojos. Sus compañeros por otro lado lo vieron sorprendidos ya que en una de sus manos se encontraban la cinta de Todoroki. Es la cinta de Todoroki, dijo Izuku muy sorprendido. ¿Pero cómo?, dijo Urara viendo eso muy sorprendida también. ¡Qué rápido!, pensó Tokoyami viendo a Luffy. Eso fue emocionante, diría Luffy sonriendo muy animado. El alumno de la clase 1 Amokeide, Luffy acaba de robarle la cinta a la participante Shouka Todoroki. Aunque valiera 10 millones de puntos, se arriesgó a robar los puntos de otro equipo. En verdad que es alguien sorprendente, diría Present Mic muy animado. Parece que no le gusta ir por lo fácil, dijo Aizawa de forma tranquila al ver lo que hizo Luffy. Muchos se replantearon si ir o no tras él. Había conseguido quitarle sus puntos a Shouka. El ir tras él les garantizaba el primer puesto si le quitaban su cinta, pero ahora había la posibilidad de que él se los robara. Entonces ¿cuál era la mejor opción? Luffy por su lado observó cómo la mayoría de los equipos lo miraban aún sorprendidos. El pirata del sombrero de paja se colocó su cinta en su cabeza mientras sonreía muy emocionado. Aquí los espero, dijo Luffy de forma decidida con una sonrisa. En otro lado de la ciudad, dentro de un callejón, se podía ver a un hombre tirado en el suelo rogando por su vida sobre un charco de sangre. Esperaba mucho más de ti, héroe, diría un sujeto quien aparentemente era un villano. Maldito, diría muy débil el héroe, no vales mi tiempo, mejor muere de una buena vez, diría el sujeto estando a punto de matarlo con su espada. Vaya, supongo que Mirko tenía razón cuando dijo que sentía un aroma a sangre venir de este callejón, diría cierta habitante de Wano. Lo dicho por la intrusa del callejón llamó la atención del sujeto, el cual alzó su mirada a ver de mejor forma a la persona que hablaba. ¿Quién eres tú? ¿Eres un héroe acaso?, dijo el sujeto viendo a la mujer delante suyo. No estoy en la necesidad de contestar esa pregunta, pero a decir verdad si soy un héroe, diría Yamato viéndolo de forma calmada. Jamás la había visto, aun si fuera una novata la habría reconocido por aparecer en las noticias o algo así. ¿Quién es esta chica?, pensó Stein mientras sujetaba con fuerza. La sed de sangre que emana es muy grande. Debe tratarse de algún villano, pero no parece como los clásicos debiluchos con lo que he peleado casi este último mes. Algo me dice que debo tener cuidado, pensó Yamad mientras que inconscientemente sujetaba con fuerza su garrote. Una extraña tensión se formó en el ambiente. Tanto Yamato como Stein se miraban de forma seria mientras preparaban cualquier movimiento en caso de que el otro atacar. Sin duda parecía que en cualquier momento podría estallar una pelea de proporciones épicas.